Ahora sí, muy buenos días a todas. Gracias por estar como siempre pendiente de estas transmisiones que tienen como objetivo el brindar apoyo a las personas que están atravesando por el duelo y abordamos distintos temas en diferentes momentos tratando de abarcar los motivos por los cuales ustedes están en este proceso. Y hoy vamos a hablar, hoy toca hablar del tema de atención al doliente por la pérdida del padre. Como les he dicho, y no voy a dejar de decirlo, toda pérdida es respetable, es importante, es única para cada persona, para cada familia, y que no existe una pérdida mayor que la otra. Cada una tiene su grado de importancia y también el proceso que cada persona lleva para poder tener paz al final del proceso de duelo. Como lo hemos comentado en otros momentos, el duelo es importante porque es el tiempo que tenemos todos para reacomodar nuestra vida, para reacomodar nuestros pensamientos, nuestras emociones y para poder ir dando un resignificado a nuestra vida también a través, sí, del legado que dejó esta persona amada, pero también a aprender a tener una visión distinta de la vida a través de la finitud. Por eso el duelo es un proceso que es doloroso, que cada quien lo vive distinto desde su historia de vida, que el día de ayer tocamos ese tema, desde las herramientas, los recursos interiores que cada persona tiene, de las circunstancias alrededor, circunstancias de apoyo, redes de apoyo. También tiene que ver mucho el motivo que dio pie a la pérdida de este ser querido y obviamente, y no menos importante, el vínculo que había con esta persona. Todos esos factores y muchos otros que no menciono en este momento influyen en ese proceso de duelo. Hoy hablamos de la pérdida del padre y quiero exponerte este tema en dos puntos. En primer lugar, hay que entender, es importante que comprender que cuando el padre fallece, se pierde una parte muy importante del pilar familiar. Es una figura de autoridad, es una figura de respaldo, es una figura de fortaleza, es una figura de provisión, no solamente provisión económica, es provisión de seguridad, de consejo, de el solucionador, valga la expresión y valga la palabra, el que todo puede, el que en el que nos recargamos, por decirlo de alguna manera, para tener seguridad. Por eso, ante la pérdida del papá, sin importar la edad que tenga, ni las circunstancias de salud que haya tenido, siempre está ahí. Es esa figura importante, fuerte, que si bien es cierto, también debemos considerar que los padres en algún momento llegan se invierten los papeles. En lugar de ser los cuidadores de la familia, llegan a ser los cuidados y los protegidos de los hijos por cuestiones de salud, por cuestiones de edad y que requieren mayor atención, que requieren cuidado, que requieren traslado incluso. O sea, los hijos llegan a cubrir esta parte de cuidado y protección para los padres. En algunos casos, no es en todos, pero llega a suceder. Aún en estas circunstancias, los padres siempre van a representar la figura progenitora, la figura de autoridad, y tienen una historia importante. Vamos a hablar del papá en dos escenarios distintos y al final de esta plática
te voy a proponer hacer un ejercicio que puede ayudarte a conectar con tus emociones y con ese legado que tu papá dejó en tu vida. El primer escenario, pensemos en el padre cercano, amoroso, apoyador, solucionador, respaldo, proveedor, con quien creaste un vínculo fuerte, la persona con quien convivías, acudías y que estaba ahí siempre para ti. Esta persona que hizo muchos esfuerzos para sacarte adelante a ti, sacar adelante a la familia. Un padre que estuvo siempre presente y que para ti representaba tu seguridad. Ante la ausencia de papá, uno de los sentimientos, y mejor dicho, uno de los pensamientos que más fuerza tienen es, ¿qué voy a hacer ahora que no está él? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a aconsejar? Y entonces se crea un sentimiento de indefensión, obviamente es un sentimiento de orfandad porque papá ya no se encuentra. Y no importa que seas un adulto, todos tenemos un niño interior, que es tema de otro live. Todos tenemos un niño interior que siempre busca la protección de alguien. Y si este papá fue esa persona en la que tú encontraste todo esto que acabo de mencionar ante su ausencia, quien va a salir a flote en el dolor, en la tristeza y en este sentimiento de indefensión y de orfandad, es la niña o el niño interior que puedes tener, que todos tenemos, que tienes. O sea, es un sentimiento de desprotección. Y en este sentido, quiero hacer énfasis que es muy importante que a través de un trabajo personal, grupal o terapéutico, puedas recuperar tu fuerza como el adulto que eres y que puedas tomar en cuenta que la persona que eres hoy, el adulto que eres hoy, en gran parte es gracias a la educación, a la formación que este padre te dio. Sus consejos, sus palabras, su disciplina, sus pláticas, toda la educación y formación que tú recibiste por parte de tu papá te hace ser en gran parte la persona que eres hoy. Y esa es una de los aspectos que hay que considerar para que puedas continuar honrando la memoria de tu papá y también para ir reacomodando tu vida frente a su ausencia. Que tomes en cuenta que al día de hoy eres una persona que atiende su hogar, que atiende tal vez un negocio o su trabajo, que eres esposa, que eres madre, probablemente pueda ser hasta abuela joven, probablemente. Y mucho de esto es el reflejo de esa educación. Pensemos en tu papá, en esta persona que también tiene una historia que lo hizo ser como fue y que aún con sus aciertos y desaciertos, aún con sus propias pérdidas, te enseñó que la vida merecía ser vivida, que la vida necesita y merece ser vivida. Es un ejemplo que con sus pensamientos, palabras y acciones te mostró el camino para poder continuar, para ser quien eres. Voltea hacia atrás y reconoce esta parte valiosa, amorosa,
que recibiste por parte de él. Cambiemos un poquito la mirada de la ausencia, la mirada que está enfocada en la ausencia, en el dolor, en la pérdida, y volteemos un poquito más la mirada a esa trayectoria de vida, a esa experiencia de vida y a esos recuerdos que precisamente te hacen ser la persona que eres hoy. Y también con mucho amor y con respeto, reconociendo que tu papá, antes de ser padre, antes de ser esposo, fue una persona que tuvo su historia. Y como te dije hace un momento, tuvo sus aciertos, tuvo sus desaciertos y también tuvo pérdidas. Algunas probablemente las conozcas, otras tal vez no, pero probablemente pocas veces tocaron el tema de las pérdidas que él tuvo y cómo esas pérdidas influyeron en su vida, cómo estuvo su corazón en ese tiempo. Él lo que te mostró fue la vida, el día a día, lo cotidiano. Y si consideramos que tu papá también en algún momento tuvo sus propias pérdidas, este es un buen ejemplo para que tú lo tomes en cuenta y busques ese reacomodo de vida y ese reacomodo de emociones para continuar tu camino, no atada, no encadenada al dolor, sino con todo lo que hoy te rodea. Esta es una recomendación que te hago para que lo puedas trabajar. Toma una libreta, escríbele una carta a tu papá, platicando, compartiéndole, mejor dicho, cuáles son las enseñanzas que él dejó en tu vida, como una carta de reconocimiento amoroso, pero también una carta de reconocimiento de su propia vida, de su propio proceso, con la historia que tú conozcas, a un, ¿cómo decirlo?, a un nivel de comprensión desde tu postura como hija. Eso puede ayudarte mucho a hacer tu catarsis, pero también a ver su ausencia desde un ángulo diferente. Y esto puede ayudarte a dar esos pasos para tener paz en tu corazón. Ese es el primer escenario que te muestro. El segundo escenario es un poco más ácido. Hablemos del padre ausente, una separación probablemente, divorcio, un padre poco amoroso, aún estando presente. Pudo haber tenido tal vez cierto grado de, digamos, de violencia, porque llega a pasar en las familias, pero aún así el vínculo no se rompe, porque existe de alguna forma desde la figura de autoridad y desde saber que es tu progenitor, existe esta parte de vínculo, de amor, de lealtad. Independientemente de que te gustara o no te gustara cómo era, los buenos y los malos ratos que pudieron haber tenido, y ante su ausencia se unen dos situaciones que son importantes. La primera es la tristeza y el dolor por la pérdida, el proceso de duelo, pero a ese duelo, a todo ese proceso, con todo lo que esto conlleva, se suma otro, otro sentir, otro duelo más, por decirlo de alguna forma. Se suma la pérdida de lo que no fue. Esa comunicación, cariño, caricia, consejo, paseos, momentos anhelados que no tuviste con tu padre, se vienen a sumar al duelo natural por la pérdida. Y entonces se crea una, pues una tristeza más grande, una tristeza, nostalgia, enojo. Y un tema aquí importante también a considerar es confusión. ¿Me duele la pérdida de papá?
pero también reconozco que no fue el mejor papá. Entonces, entra esa confusión porque hay tristeza, hay enojo, pero se crea un sentimiento de culpa y se expresa a través de, era mi padre y a mí no me corresponde juzgarlo. Es cierto, no nos corresponde juzgar a nuestros padres y a nadie, a nadie nos toca juzgar. Pero en la estatura de la autoridad de papá, digamos que no se quiere ver lo que haya sufrido con él. O sea, mucho o poquito, pero hubo momentos difíciles. Y entonces el sentimiento está dentro, pero no es reconocido a través de esa frase. Yo no tengo nada que juzgar, yo ya lo perdoné. Pero resulta de que pasan los días y pasan los meses y dentro de ti surge pues esta unión de los dos aspectos, tanto el duelo como esta parte ácida que pudiste haber vivido con él. Cuando esto pasa, sí es importante también hacer un reconocimiento amoroso y muy respetuoso de las situaciones, las vivencias, las palabras que tuviste en el trayecto de tu vida con tu padre. No a nivel de juicio, sino de un reconocimiento. Tus palabras reconozco que me lastimaron. Tu ausencia me dolió. Tal vez algún golpe que pudiste haber recibido o tal vez la indiferencia que pudiste haber vivido. No conozco tu historia, estoy hablando a nivel general, pero todo esto es importante que lo reconozcas y nombrarlo por su nombre y también nombrar el sentimiento que esto te provocó. Insisto, no es para juzgar, es un reconocimiento respetuoso para ti misma. Y después de haberlo reconocido, el siguiente paso es el perdón. El perdón es importante porque te va a liberar de aquello que estás en este momento sintiendo y pensando a través de un juicio que no quieres emitir, sino aquí es el perdón por aquello que te pudo haber lastimado física, emocional o mentalmente. Lo tienes que nombrar situación por situación y otorgar tu perdón. Te perdono por, y dices por qué. Cada situación, no a nivel general, porque se queda corto, sino que cada situación. Este es un ejercicio muy fuerte, pero que te recomiendo que lo hagas poquito a poquito, paso a paso, para que vayas soltando aquello que pueda estar sumándose al dolor por la pérdida y puedas llevar un duelo más sano. Hay otro aspecto que también es importante considerar, que es el tema de lealtad. Cuando papá y mamá tuvieron roces, generalmente se tiene alguna participación, tal vez afectiva, tal vez activa, por alguno de los dos. Entonces, ante la falta de padre, la mamá puede tener pues recuerdos ásperos, pláticas incómodas, recuerdos incómodos y busca la aceptación y la lealtad por parte, sobre todo, de los hijos que le rodean. En este sentido, mi recomendación es que no cargues con las vivencias de tus papás. Lo que hayan ellos vivido, lo que se hayan dicho, bueno o malo, es la historia que les correspondió a ellos. No cargues con una historia que no es tuya, porque suficiente tienes con la propia, con la tuya, con ese vínculo, con esa comunicación, bueno o malo. Además, recordemos que la vida no es línea recta,
todo es felicidad o todo es dolor. Hay momentos muy, muy buenos y hay momentos muy, muy malos. Y entre estos momentos muy buenos y muy malos, extremos, hay momentos regulares. Entonces, no, no cargues con lo que tu mamá pudiera decirte. Eso también es importante, es la historia de ellos. Hazte cargo de tu propia historia. Perdona lo que tengas que perdonar, pero también agradece lo que tengas que agradecer, porque hay mucho que agradecer y si tu relación no fue la mejor con tu papá, dirás, bueno, yo no tengo mucho que agradecerle, pero tal vez sí tienes el simple hecho de estar aquí, que no serías tú si tu papá no hubiera sido tu papá. Y es muy interesante ver cómo hay personas que aún habiendo tenido una relación difícil o áspera, el dolor se hace presente ante la ausencia. Perdona lo que tengas que perdonar, agradece lo que tengas que agradecer. Y te decía que vamos a hacer un ejercicio al final de esta plática y este es el momento para hacerlo. Así que te voy a pedir que estés en un espacio en donde puedas sentirte cómoda. Vas a cerrar tus ojos, respira profundo y haz conciencia del lugar en el que te encuentras, el espacio que te rodea, en donde estás sentada, si estás acostada. Solo haz conciencia de tu entorno, un lugar seguro para ti. Tomamos una respiración profunda y exhalamos. Una vez más, respiramos y exhalamos. Si hay alguna tensión en tu mente o en tu cuerpo, en cada exhalación, permítete relajarte. Inhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos un poco más profundo y soltamos. Vas a imaginar que está parado frente a ti tu papá. Lo vas a observar, vas a poner tu atención en su rostro, en el gesto, qué tan cerca o qué tan lejos está de ti, y sin cambiar ni juzgar la posición en la que se encuentra, vas a comenzar un diálogo que proviene de tu compasión por él, desde el amor, desde el respeto, desde el cuidado. Y este es el momento que tienes para decirle al menos 3 cosas que le agradeces. Papá, yo te agradezco por la vida, agradezco que te desvelaste cuando enfermé, agradezco tu apoyo cuando tuve tal problema o tu consejo, agradezco el paseo que hicimos en tal momento, a tal lugar, agradezco un fin de semana en el que lo pasamos muy bien.
Busca en tu corazón esos motivos de gratitud que puedas tener para con él. Ahora vas a pasar a la parte del perdón. Reconozco que hubo palabras, actitudes o acciones que me lastimaron y no quiero juzgarte por ello. Y en este momento decido perdonarte, soltar mi corazón del resentimiento, de la tristeza por lo ocurrido. Quiero liberar mi corazón de recuerdos que me puedan causar más tristeza y más dolor. Y quiero perdonarte y nombra aquellos recuerdos, al menos 3, que hayan estado persistentemente en tu memoria, nombrándolos cada uno y te perdono por. Pasamos al momento del perdón a ti misma. Me perdono por haber pensado, por haberme enojado o tal vez por haber respondido. Hice en el momento y reaccioné en el momento como consideré o como necesité hacerlo. Y me perdono por ello. Con amor, con consideración, con respeto. Y libero mi corazón de la culpa que pude haber tenido durante algún tiempo. Vas a voltear nuevamente a ver a tu papá ahí en donde está. Y con amor, con respeto y con cuidado, vas a reconocer la vida que pudo haber tenido, esos aspectos que conozcas. También, Padre, tuviste una vida. Tuviste y pudiste haber tenido momentos difíciles, buenos y malos, que te hicieron ser como fuiste. Y quiero reconocer, te lo respeto. Habrá cosas que no las entienda, pero no me corresponde comprenderlas, simplemente respetarlas y soltarlas. Reconozco que tuviste tus propias pérdidas y reconozco que no viviste atado a ellas. Te recuerdo como el hombre que fuiste en vida y que me enseñaste cómo vivir. Y te agradezco por eso. Y a través de esa enseñanza voy a encontrar mi propio modo de continuar la vida en el tiempo que estoy aquí, apreciando a quienes me rodean y lo que me rodea.
Quiero tomar como ejemplo tu legado para aplicarlo en mi vida de la forma más positiva posible. Y te doy gracias por eso. Te perdono, te agradezco y me perdono yo también. Gracias por escucharme. Gracias por quien fuiste. Y gracias por la vida. Ahora permite que tu papá se retire y coloca en tu corazón un sentimiento de paz que inunde todo tu cuerpo y en cada respiración apropiate de él y comenzamos a respirar nuevamente. Profundo, 2, 3, 4 y exhalamos. 2, 3, 4. Inhalamos, hay paz en tu corazón y en tu mente. 2, 3, 4 y soltamos. 2, 3, 4. Inhalamos. 2, 3, 4. Exhalamos. 2, 3, 4. Y ahora a tu tiempo y tu ritmo puedes abrir tus ojos. Identifica cómo te sientes, si hay algo que haya cambiado en tu mente, en tu corazón, de que te diste cuenta. Y después de esta meditación, de este análisis y de esta meditación, puedes compartir tu sentir aquí en los comentarios debajo de este video, cómo sientes tu corazón y qué piensas también sobre este diálogo que has entablado con tu papá. La muerte nos enseña a vivir, como se los he dicho en distintos momentos. Es importante que también tomemos como referencia aquellas enseñanzas de los que se han ido recientemente y cómo vivieron su vida aún con sus propias pérdidas. Y eso nos puede ayudar a cambiar la mirada del dolor a una mirada de esperanza. Agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.